Soy Trinidad Ruiz Marcellán y hace casi 40 años, en el 1979, fundé la colección Olifante de poesía en Zaragoza. Comenzamos con una publicación que eran las primeras cartas que se publicaban de Luis Cernuda, a Eugenio de Andrade, un gran poeta portugués, y yo creo que eso pues fue un boom incluso editorial, que parece una cosa extraña, en poesía. Nosotros hemos querido siempre bucear y buscar al poeta, y eso ha sido un placer enorme, una trayectoria como la profesión de editor, buscando y encontrando a poetas, ha sido muy interesante y muy apasionada. Empezamos también a publicar autores aragoneses. Creo que es muy importante pues esa visión que haces poética y literaria de conocimiento, pues que lo primero que tienes que encontrar o que buscar es lo más próximo, que es tu tierra, que es tu poeta de la ciudad de al lado, de Teruel, de Zaragoza, de los pueblos, de Tarazona. Creo que hemos cumplido esa etapa, ¿no? Esto es un proyecto, no es solamente un editorial. Olifante es un proyecto. La columna vertebral del proyecto son las publicaciones. Publicaciones en colección Olifante, colección Papeles de Trasmoz, las colecciones de Olifante Ibérico, la serie mayor, una pequeña colección también que tenemos de poesía infantil. Y en torno a esta columna vertebral que son las publicaciones, que digamos que es lo fundamental, hemos querido crear y recrear Olifante con la intención de hacer una invitación de lectura a todas las personas para que cada vez haya más lectores de poesía, a través de los festivales de poesía Moncayo, a través de acciones book crossing. Hemos creado la Casa del Poeta en Trasmoz, que es la primera casa también como residencia de poetas para hacer su obra, para escribir durante una estancia de una semana, de un mes, incluso de 2 meses. Hemos creado también en torno a Olifante la ruta de poesía Becker. Hace una década a Olifante se nos ocurrió diseñar y hacer esta ruta, que no era sino la ruta que los hermanos Becker, tanto Gustavo como Valeriano, hacían casi a diario desde el monasterio de Veruela, cuando estaban residiendo, hasta Litago. El negocio económico no, es un ocio, es una necesidad vivencial, existencial. Lo único que queremos es no arruinarnos, es decir, que cada edición vaya saliendo, y una publicación que se vende más o menos, pues bueno, la siguiente se venderá un poco más, y que vayamos pagando las ediciones con la siguiente publicación, etc. Seguiré aquí en el Moncayo porque es un espacio que bueno, tiene mucha magia, y yo he encontrado mi lugar. No se debe vivir sin poesía, hay que seguir bebiendo y viviendo poesía, porque es una forma de resistir ante esta vida tan convulsa que nos está tocando.